¿Sabías que hay personas en tu vida que pueden estar disfrazadas de bendición, pero en realidad son un peligro para tu paz y tu fe? Sí, así como lo escuchas. Personas que parecen ovejas, pero en su interior son lobos feroces, listos para devorar tu alegría, tu confianza y hasta tu relación con Dios. Cuando hablamos de personas que parecen encantadoras y carismáticas al principio, es importante recordar que las apariencias pueden engañar. Estas personas suelen tener la habilidad de iluminar una habitación, haciendo que todos a su alrededor se sientan especiales y valorados. Saben exactamente qué decir para que creas que has encontrado un amigo genuino. A primera vista, parecen perfectos, ingeniosos, atentos y aparentemente interesados en tu vida. Es fácil dejarse llevar por su carisma, pensando que has conocido a alguien verdaderamente especial. Sin embargo, la Biblia nos advierte sobre los lobos vestidos de oveja. Con el tiempo, podrías empezar a notar pequeñas grietas en su fachada. Tal vez siempre necesitan ser el centro de atención, eclipsando a los demás en reuniones sociales. Quizás interrumpen constantemente, minimizan tus logros o incluso te hacen quedar mal frente a otros. Esto no son simples rasgos de personalidad extrovertida, son señales de advertencia. La palabra de Dios nos enseña a observar el comportamiento de las personas con discernimiento y a no dejarnos engañar por las apariencias. Amados hermanos y hermanas en Cristo, antes de comenzar, quiero invitarte a hacer una pausa. Cierra tus ojos por un momento y respira profundamente. Permite que la presencia de Dios inunde tu corazón en este instante. ¿Puedes sentir su paz? Él está aquí, contigo, en este mismo momento. Imagina que estás en una reunión donde una persona es el alma de la fiesta, contando chistes y captando toda la atención. Al principio parece inofensivo, pero a medida que avanza la noche te das cuenta de que monopoliza cada conversación, volviéndolo todo sobre sí mismo. Cuando intentas hablar, rápidamente redirige el tema hacia él. Aquí es donde el principio bíblico de la sabiduría y el discernimiento se vuelve crucial. Dios nos da claridad para ver a las personas tal como son, más allá de su máscara de encanto. También es fundamental observar cómo reaccionan cuando las cosas no salen como ellos quieren. Una persona verdaderamente buena maneja las decepciones con gracia y comprensión, pero alguien que solo está actuando para ganar tu confianza puede volverse rápidamente agresivo o manipulador cuando las cosas no van a su favor. Jesús nos advirtió sobre aquellos que muestran signos de enojo y manipulación, porque estos no son los rasgos de un corazón recto. La clave aquí es tomarte tu tiempo y confiar en tus instintos. Dios nos da señales para que podamos discernir quién realmente debe estar en nuestras vidas. Así como Jesús nos enseñó a conocer un árbol por sus frutos, nosotros debemos prestar atención a las acciones de las personas, más allá de sus palabras. Y si te dijera que en este video descubrirás claves bíblicas para identificar a un lobo con piel de oveja, ¿estarías dispuesto a escuchar lo que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy? Esto no es solo un mensaje, es una advertencia divina. Una herramienta poderosa que puede transformar tu vida y protegerte de relaciones tóxicas. Imagina por un momento que hay un conocimiento bíblico profundo, que es capaz de abrir tus ojos para discernir quién realmente está de tu lado y quién solo busca destruirte. ¿No sería increíble tener esa claridad? Pues hoy Dios quiere darte esa sabiduría. En los próximos minutos vamos a adentrarnos en las Escrituras para descubrir cómo Jesús y los profetas nos enseñaron a identificar a aquellos que buscan hacernos daño. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Si estás
¿Listo para recibir esta revelación? Comenta en este video. Para Dios nada es imposible. Con esta simple acción estás declarando tu fe y compromiso con la palabra de Dios. Además, al darle me gusta a este video, estás ayudando a difundir este mensaje poderoso a más personas que necesitan escucharlo. Y si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora. Muchos hermanos y hermanas en Cristo usan este contenido como apoyo espiritual en sus vidas, y tu suscripción no solo te mantendrá conectado con más enseñanzas, sino que también nos ayudará a llegar a más personas que necesitan la luz de Dios. Ahora, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este estudio bíblico que cambiará tu forma de ver las relaciones y te equipará con la sabiduría divina para discernir quién es un lobo con piel de oveja. Si esta enseñanza resonó contigo, déjame un comentario diciendo: Dios es mi fortaleza, en quien confío. 2. Falta de empatía. Otra señal crucial a tener en cuenta es la falta de empatía. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. Nos permite conectar profundamente, ofrecer apoyo en momentos de necesidad y construir relaciones significativas. Sin embargo, hay personas que parecen completamente carentes de esta cualidad fundamental. No les importa cómo sus palabras o acciones afectan a los demás, y esto puede tener un impacto devastador en quienes los rodean. La Biblia nos enseña sobre la importancia del amor y la compasión como valores fundamentales. Jesús nos mostró el mayor ejemplo de empatía al cargar con nuestros pecados en la cruz. Así que, cuando encontramos a alguien que demuestra un desprecio total por los sentimientos ajenos, es una seria señal de advertencia. Imagínate compartiendo algo personal con un amigo, esperando consuelo o comprensión. En lugar de mostrar interés, minimiza tus sentimientos o incluso se burla de tu vulnerabilidad. Esto te hace sentir aislado e incomprendido. Las personas sin empatía no celebrarán tus logros. De hecho, pueden incluso tratar de socavarlos o atribuirse el mérito. En un entorno laboral, podríamos ver a un jefe explotando a sus empleados sin ninguna preocupación por su bienestar. Este tipo de personas crean ambientes tóxicos, donde la gente se siente poco valorada y estresada. La falta de empatía no solo indica un problema de carácter, sino que también puede ser señal de una naturaleza destructiva y peligrosa. La Biblia nos advierte claramente. En Mateo 7:15, Jesús nos dice: «Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces». Estas palabras de Jesús son una advertencia poderosa para que no nos dejemos engañar por las apariencias. A veces, las personas más carismáticas y encantadoras pueden esconder intenciones oscuras. Piensa en la historia de Absalón, el hijo del rey David. Absalón era un hombre de gran atractivo y carisma. La Biblia dice que no había en todo Israel hombre tan alabado por su hermosura como Absalón. Samuel 14:25. Sin embargo, detrás de esa apariencia encantadora, había un corazón lleno de ambición y traición. Absalón usó su carisma para ganarse la confianza del pueblo y luego conspiró contra su propio padre, el rey David. Este es un ejemplo claro de cómo alguien puede usar su encanto para manipular y causar daño. Y, queridos hermanos, esto no es algo que solo ocurrió en tiempos bíblicos. Hoy en día, también podemos encontrarnos con personas que parecen ser amables y atentas al principio, pero que con el tiempo revelan su verdadera naturaleza. ¿Cómo podemos protegernos de estas personas? La respuesta está en la sabiduría que Dios nos da. En Proverbios 3:5-6 se nos dice: «Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas».
Dios nos da discernimiento para ver más allá de las apariencias y reconocer las intenciones verdaderas de las personas. La Biblia nos enseña a observar el fruto de las personas. En Mateo 7:16, Jesús dice: «Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Si alguien parece encantador, pero sus acciones no reflejan los valores del reino de Dios, es hora de prestar atención». Queridos hermanos, Dios no quiere que vivamos en la ignorancia. Él nos ha dado su palabra y su espíritu para guiarnos. Si estás lidiando con alguien que parece encantador, pero que te hace sentir incómodo o confundido, ora por discernimiento. Pídele a Dios que te muestre la verdad sobre esa persona. Si esta lección te ha inspirado, déjame un comentario diciendo: Dios me protege de todo mal. 3. Manipulación. Otro gran signo de una persona malvada es la manipulación. Un manipulador usa el engaño para controlar o influenciar a otros con el fin de obtener lo que quiere. Las personas manipuladoras son expertas en dar la vuelta a las situaciones, haciéndote dudar de tu propia percepción y retorciendo la verdad en su favor. Esto puede hacerte sentir confundido, impotente e inseguro sobre tu propio juicio. Satanás mismo es descrito en la Biblia como el gran engañador. En el Edén, engañó a Eva distorsionando la verdad. De la misma manera, los manipuladores en 1900. Nuestras vidas pueden hacer que cuestionemos nuestra propia realidad. Por ejemplo, si confrontas a alguien sobre algo hiriente que hizo, en lugar de admitirlo, te hará sentir que el problema eres tú. Jesús nos enseñó a ser sabios como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Esto significa que debemos ser cautelosos y no permitir que los manipuladores nos arrastren a su juego. Amados hermanos y hermanas en Cristo, ahora vamos a sumergirnos en una de las historias más impactantes y aleccionadoras de la Biblia: la traición de Judas Iscariote. Esta historia no solo nos muestra la realidad de que existen lobos con piel de oveja, sino que también nos enseña a estar alerta y a discernir las intenciones de aquellos que nos rodean. Judas Iscariote fue uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús. Él caminó con el Maestro, escuchó sus enseñanzas, presenció sus milagros y aparentemente era parte del círculo más cercano de seguidores. Sin embargo, detrás de esa fachada de lealtad había un corazón lleno de ambición y oscuridad. En Juan 12:6, la Biblia nos revela algo crucial sobre Judas. Pero dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Te das cuenta, querido hermano, querida hermana? Judas no era quien parecía ser. Él estaba cerca de Jesús, pero su corazón estaba lejos de los valores del reino. Este es un ejemplo claro de cómo alguien puede aparentar ser una oveja, pero en realidad ser un lobo. La traición de Judas no fue un acto impulsivo, fue un plan fríamente calculado. En Mateo 26, 14, 16 leemos: Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y a ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. 30 monedas de plata. Ese fue el precio por el que Judas vendió a Jesús. ¿Te has preguntado qué podría estar vendiendo alguien en tu vida por un poco de ganancia personal? Alguien que parece ser tu amigo, pero que en realidad está dispuesto a traicionarte por su propio beneficio. Judas no solo traicionó a Jesús, sino que lo hizo con un beso. En Mateo 26, 48-49, vemos cómo Judas usó una señal de afecto para llevar a cabo su plan malvado, y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle.
y enseguida se acercó a Jesús y dijo: «Salve, maestro», y le besó. Este acto de hipocresía nos muestra cómo los lobos con piel de oveja pueden usar gestos de amor y amistad para esconder sus verdaderas intenciones. ¿Has conocido a alguien que te halaga con palabras dulces, pero cuyas acciones te hacen sentir traicionado o herido? La historia de Judas nos enseña que no podemos confiar ciegamente en las apariencias. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 7:15: «Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Pero ¿cómo podemos protegernos de estos lobos disfrazados? La respuesta está en la sabiduría que Dios nos da. En 1 Juan 4:1 se nos dice: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». Dios nos ha dado el discernimiento para ver más allá de las máscaras. Él nos ha dado su palabra y su espíritu para guiarnos. Si estás lidiando con alguien que parece ser tu amigo, pero cuyas acciones no coinciden con sus palabras, ora por discernimiento. Pídele a Dios que te muestre la verdad sobre esa persona. Queridos hermanos, la historia de Judas no es solo una advertencia, sino también una invitación a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos siendo auténticos en nuestras relaciones? ¿Estamos reflejando el amor y la integridad de Cristo? ¿O estamos usando máscaras para esconder nuestras intenciones? Hoy te animo a reflexionar. ¿Hay alguien en tu vida que te ha hecho sentir traicionado? Alguien que parece ser una oveja, pero cuyas acciones revelan un corazón de lobo. No temas, porque Dios está contigo. Él te dará la sabiduría para discernir y la fortaleza para proteger tu corazón. Si esta enseñanza resonó contigo, déjame un comentario diciendo: «Dios es mi fortaleza, en quien confío». Perfecto. Continuaré con el bloque 4, ajustando el tono para que sea más fluido y natural, como un audio de video de YouTube. Aquí tienes el siguiente tema. 4. El engaño de los falsos profetas. ¿Cómo reconocer a los lobos que hablan en nombre de Dios? Amados hermanos y hermanas, en este cuarto bloque vamos a adentrarnos en un tema que es crucial para nuestra vida espiritual. ¿Cómo reconocer a los falsos profetas? Jesús nos advirtió claramente sobre ellos en Mateo 7:15. «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Estas palabras de Jesús son una advertencia poderosa para que no nos dejemos engañar por aquellos que hablan en nombre de Dios, pero cuyas intenciones no son puras. Los falsos profetas son expertos en usar un lenguaje religioso, en citar versículos bíblicos y en aparentar una gran espiritualidad. Sin embargo, sus corazones están llenos de ambición, orgullo y maldad. En 2 Pedro 2:1-3, el apóstol Pedro nos da una descripción detallada de estos lobos con piel de oveja. «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías, destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas». ¿Te das cuenta, querido hermano, querida hermana? Los falsos profetas no solo buscan engañar, sino que también buscan aprovecharse de los demás. Usan palabras persuasivas y emocionales para manipular y controlar. Pero ¿cómo podemos identificar a estos lobos disfrazados de ovejas? La clave está en observar sus frutos. En Mateo 7:16-20, Jesús nos dice: «Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así,
Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Los frutos de una persona no son solo sus palabras, sino sus acciones, su carácter y su impacto en los demás. Un verdadero siervo de Dios vive en humildad, amor y obediencia a la palabra. Un falso profeta, por el contrario, busca su propia gloria, manipula a otros y vive en desobediencia. Imagina por un momento que estás en una reunión donde alguien predica con gran elocuencia, pero sus enseñanzas no están alineadas con la Biblia. Tal vez promete prosperidad material a cambio de ofrendas o distorsiona la gracia de Dios para justificar el pecado. Estas son señales de advertencia que no debemos ignorar. En 1 Juan 4:1 se nos advierte: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Debemos examinar todo a la luz de la palabra de Dios y no dejarnos llevar por emociones o apariencias. Queridos hermanos, no estamos solos en esta batalla. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos y protegernos. Si estás lidiando con alguien que parece ser un siervo de Dios, pero cuyas acciones te hacen dudar, ora por discernimiento. Pídele a Dios que te muestre la verdad y que te dé la sabiduría para actuar con amor y firmeza. Si esta enseñanza resonó contigo, déjame un comentario diciendo: Dios es mi fortaleza, en quien confío. 5. El orgullo desmedido. La raíz de la caída. Amados hermanos y hermanas, en esta quinta clave bíblica, vamos a profundizar en una característica que siempre está presente en aquellos lobos con piel de oveja: el orgullo desmedido. Como nos dice Proverbios 16:18, el orgullo precede a la destrucción y la arrogancia a la caída. Este versículo nos revela una verdad poderosa. El orgullo no es solo un pecado más, sino que es la raíz de muchos otros. Es el mismo pecado que causó la caída de Lucifer, quien era el más hermoso de los ángeles de Dios, pero cuyo corazón se llenó de soberbia. En Isaías 14:12-15 encontramos una descripción impactante de esta caída. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Porque tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en los extremos del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Pero has sido derribado hasta el Seol, a las profundidades del abismo. Puedes ver, querido hermano, querida hermana, cómo el orgullo llevó a Lucifer a su destrucción. Y de la misma manera, aquellos que operan con un espíritu de orgullo en nuestras vidas pueden causar estragos devastadores. Una persona con orgullo desmedido se distingue por varias características que debemos identificar. Primero, siempre busca la atención y el reconocimiento. No puede soportar que otros reciban elogios o sean el centro de atención. En una conversación, constantemente redirige todo hacia sí mismo, haciendo que cualquier tema gire en torno a sus logros, sus opiniones o sus experiencias. Segundo, nunca admite estar equivocado. Para este tipo de persona, reconocer un error es casi imposible. Incluso cuando la evidencia es abrumadora, encontrará formas de justificarse, culpar a otros o distorsionar la realidad para mantener su imagen de perfección. Piensa en el rey Saúl cuando fue confrontado por el profeta Samuel. En 1 Samuel 15, Dios había dado instrucciones claras, pero Saúl decidió hacer las cosas a su manera. Cuando Samuel lo confrontó,
En lugar de admitir su error, Saúl comenzó a justificarse. Yo he cumplido el mandamiento del Señor. El pueblo tomó del botín. Siempre desviando la responsabilidad, nunca asumiendo la culpa. Tercero, la persona con orgullo desmedido tiene una necesidad constante de compararse con los demás, pero solo para sentirse superior. Minimiza los logros ajenos mientras exagera los propios. Este comportamiento refleja lo que Jesús criticó en la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, 9, 14, donde el fariseo oraba diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Cuarto, una persona orgullosa no puede recibir críticas constructivas. Cualquier sugerencia o consejo es percibido como un ataque personal. Esta actitud los aísla del crecimiento y los hace peligrosos, ya que nunca están dispuestos a corregir su rumbo. En tu vida, querido oyente, ¿has conocido a alguien así? Alguien que siempre debe tener la razón, que nunca puede admitir un error, que constantemente busca ser el centro de atención. Esta persona puede estar disfrazada de oveja, pero su orgullo revela su verdadera naturaleza. Jesús nos mostró el camino opuesto. Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo, como nos dice Filipenses 2, 5, 8. Nos mostró que la verdadera grandeza está en la humildad y el servicio a los demás. Así que, cuando te encuentres con alguien que exhibe un orgullo desmedido, ten cuidado. Esta es una señal clara de que estás ante un lobo con piel de oveja. Ora por discernimiento y sabiduría para manejar la situación con amor, pero también con firmeza. Si esta enseñanza tocó tu corazón, déjame un comentario diciendo: la humildad es el camino de Dios. 6. La sed de poder y control, la marca del adversario. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy vamos a explorar otra característica fundamental de los lobos con piel de oveja: la sed insaciable de poder y control. Esta característica es particularmente peligrosa porque puede manifestarse de forma sutil, escondiéndose detrás de una apariencia de preocupación y cuidado. En 13 Juan 1, 9, 10, encontramos un ejemplo claro de este tipo de persona. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si voy, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no satisfecho con esto, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Diótrefes es el ejemplo perfecto de alguien con sed de poder. Notemos cómo el apóstol Juan lo describe: le gusta ser el primero entre ellos. Esta frase revela la motivación principal de Diótrefes: no servir a los demás, no honrar a Dios, sino estar por encima de todos. Las personas controladores, como Diótrefes, utilizan diferentes tácticas para mantener su posición de poder. Primero, rechazan cualquier autoridad que no sea la suya. Diótrefes no recibía a los apóstoles, los mensajeros directos de Cristo. De la misma manera, los controladores en nuestras vidas a menudo rechazan consejos o dirección de personas sabias o experimentadas. Segundo, utilizan la difamación como herramienta. Juan menciona que Diótrefes parloteaba con palabras malignas contra los apóstoles. Las personas controladores suelen sembrar dudas sobre aquellos que representan una amenaza para su autoridad, creando rumores y distorsionando la verdad. Tercero, aíslan a quienes no pueden controlar. Juan nos dice que Diótrefes no solo rechazaba a los hermanos, sino que impedía que otros los recibieran, llegando incluso a expulsarlos de la iglesia. Este es un patrón clásico de los controladores. Intentan aislarte de personas que podrían abrirte los ojos a su manipulación. Piensa en tu propia vida, querido oyente.
¿Conoces a alguien que siempre debe tener la última palabra? ¿Alguien que te hace sentir culpable cuando no haces lo que quiere? ¿Alguien que intenta controlar con quién te relacionas o qué información recibes? Estos comportamientos son señales claras de una persona controladora. Pero recuerda que Jesús nos mostró un modelo completamente diferente de liderazgo. En Marcos 10, 42-45, dijo a sus discípulos: «Sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero no es así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». El verdadero liderazgo cristiano se basa en el servicio, no en el control. Se trata de edificar a los demás, no de dominarlos. Se trata de guiar con amor, no de manipular con miedo. La historia del rey Nabucodonosor en Daniel 4 nos ofrece una poderosa lección sobre los peligros del control y el orgullo. Este rey poderoso se jactaba de sus logros y su grandeza, hasta que Dios lo humilló, haciéndolo vivir como un animal durante 7 años. Solo cuando reconoció que todo poder viene de Dios y debe ser usado para servir, no para dominar, fue restaurado. Hermanos y hermanas, si estás en una relación o situación donde alguien ejerce un control excesivo sobre ti, necesitas reconocerlo como una señal de advertencia. Dios no te llamó a la esclavitud, sino a la libertad. Como dice Gálatas 5:1, «Para libertad Cristo nos hizo libres. Estad pues firmes, y no os sometáis de nuevo al yugo de esclavitud». Pide a Dios sabiduría para discernir y valor para establecer límites saludables. Recuerda que el control no es amor, y el amor verdadero siempre respeta la libertad del otro. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, déjame un comentario diciendo: «En Cristo soy libre de toda opresión». 7. La doble vida. Inconsistencia entre palabras y acciones. Amados hermanos y hermanas, llegamos a una de las señales más reveladoras de un lobo con piel de oveja, la doble vida, esa marcada inconsistencia entre lo que dicen y lo que realmente hacen. Esta característica es quizás la más mencionada por Jesús cuando advirtió sobre los falsos profetas. En Mateo 23, 27, 28, nuestro Señor Jesús lanzó una fuerte advertencia contra los fariseos, diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Esta poderosa imagen de los sepulcros blanqueados nos muestra exactamente lo que es un lobo con piel de oveja, alguien que mantiene una fachada de piedad y rectitud, pero cuyo corazón está lleno de oscuridad y pecado. La doble vida se manifiesta de diversas maneras. Primero, está la inconsistencia entre lo que predican y lo que practican. Jesús dijo de los fariseos en Mateo 23:3, «Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen». Estas personas pueden hablar elocuentemente sobre el amor, la honestidad o la generosidad, pero sus vidas revelan exactamente lo contrario. Segundo, está la diferencia entre su comportamiento público y privado. En público pueden mostrarse amables, espirituales y comprensivos. Pero en privado, cuando creen que nadie los observa, revelan su verdadera naturaleza: irritables, egoístas
o incluso abusivos. La historia del rey David nos ofrece una lección poderosa sobre esto. En 2 Samuel 12, después de que David cometiera adulterio con Betsabé y arreglara la muerte de su esposo Urías, el profeta Natán le contó una parábola sobre un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre. David se indignó por esta injusticia, sin darse cuenta de que él mismo había hecho algo mucho peor. Natán le dijo: «Tú eres ese hombre». Todos podemos caer en la tentación de la hipocresía, de juzgar en otros lo que permitimos en nosotros mismos. Pero en un lobo con piel de oveja, esta doble vida no es ocasional, sino constante y deliberada. Un ejemplo moderno podría ser el líder religioso que predica sobre la integridad financiera mientras malversa fondos de la iglesia. O la persona que habla de pureza mientras mantiene relaciones inmorales en secreto. O incluso el amigo que te asegura lealtad mientras te traiciona a tus espaldas. Jesús nos advirtió que los reconoceríamos por sus frutos. En Mateo 7, 16, 20 dijo: «Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis». Queridos hermanos y hermanas, esto no significa que debamos esperarnos perfección unos de otros. Todos somos pecadores salvados por gracia. Sin embargo, hay una diferencia entre alguien que lucha contra el pecado, reconociendo sus fallas y buscando la transformación, y alguien que vive deliberadamente una doble vida, sin arrepentimiento ni deseo de cambio. Si sospechas que alguien en tu vida está viviendo una doble vida, ora por discernimiento. Observa no solo sus palabras, sino también sus acciones a lo largo del tiempo. El tiempo siempre revela la verdad. Y si te encuentras a ti mismo viviendo en inconsistencia, recuerda que Dios conoce tu corazón y te ama lo suficiente como para no dejarte en ese estado. Como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, déjame un comentario diciendo: Dios me da un corazón íntegro y sincero. 8. Resistencia a la rendición de cuentas, huyendo de la luz. Amados en Cristo, ahora exploraremos otra característica clave que identifica a un lobo con piel de oveja: la resistencia a la rendición de cuentas. Esta señal es particularmente reveladora porque muestra un corazón que huye de la luz y rechaza el crecimiento espiritual genuino. En Juan 3, 19, 21, Jesús nos dice: «Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios». Este pasaje nos muestra una verdad fundamental: quienes tienen algo que ocultar evitan la luz. Rechazan la transparencia y la rendición de cuentas, porque temen que sus verdaderas intenciones sean descubiertas. Una persona que resiste la rendición de cuentas se caracteriza por varios comportamientos. Primero, se muestra defensiva cuando se le hace preguntas legítimas sobre sus acciones o decisiones. En lugar de responder con humildad y transparencia, reacciona con enojo o evasión. Segundo, evita relacionarse con personas que podrían cuestionarla o desafiarla. Prefiere rodearse de aduladores que nunca pondrán en duda sus acciones. Este comportamiento es exactamente lo opuesto al de David,
quien en el Salmo 141:5 dijo, que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Tercero, cuando se enfrenta a críticas o correcciones, inmediatamente contraataca, desviando la atención hacia los defectos de quien lo confronta. ¿Quién eres tú para juzgarme? Es una respuesta común, olvidando que todos estamos llamados a ayudarnos mutuamente en nuestro camino espiritual. La Biblia nos muestra un ejemplo poderoso de resistencia a la rendición de cuentas en la historia del rey Acab y el profeta Micaías en 1 Reyes 22. Cuando el rey Josafat pidió consultar a un profeta del Señor antes de ir a la guerra, Acab respondió: «Aún hay un varón por el cual podríamos consultar al Señor, Micaías, hijo de Imla, pero yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal». Acab prefería escuchar solo lo que quería oír, no la verdad que necesitaba escuchar. Pensemos en nuestras propias vidas. ¿Tenemos personas que nos hablan con honestidad, incluso cuando es difícil? ¿O hemos creado un entorno donde nadie se atreve a cuestionar nuestras decisiones o señalar nuestros errores? En Proverbios 9:8-9 se nos dice: «No reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca. Corrige al sabio, y te amará. Da al sabio, y será más sabio. Enseña al justo, y aumentará su saber». La manera en que respondemos a la corrección revela mucho sobre nuestro corazón. Un lobo con piel de oveja se negará a someterse a cualquier estructura de rendición de cuentas. Creará su propio reino donde es la autoridad suprema e incuestionable. Si alguien intenta establecer límites o cuestionar sus acciones, responderá con manipulación, intimidación o victimización. Santiago 3:17 nos dice: «Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía». Una persona guiada por la sabiduría divina no teme la rendición de cuentas. De hecho, la busca, porque sabe que es el camino hacia el crecimiento y la madurez espiritual. Queridos hermanos y hermanas, si conoces a alguien que constantemente evita la rendición de cuentas, que se pone a la defensiva cuando se le hacen preguntas legítimas, o que se niega a someterse a cualquier autoridad, ten cuidado. Estas son señales claras de un lobo con piel de oveja. Como iglesia, estamos llamados a crear comunidades donde la rendición de cuentas sea valorada y practicada con amor. Como dice Hebreos 10:24-25. «Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca». Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, déjame un comentario diciendo: «Busco la luz de Dios en todos mis caminos». 9. Amor al dinero. La raíz de todos los males, amados hermanos y hermanas en Cristo. Llegamos a una señal crítica para identificar a un lobo con piel de oveja: el amor excesivo al dinero. Este es un tema sobre el que la Biblia nos advierte repetidamente, y con razón, pues el amor al dinero ha sido la puerta de entrada para muchos engaños y caídas en la iglesia. En 1 Timoteo 6:9-10, el apóstol Pablo nos advierte: «Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores». Notemos que Pablo no dice que el dinero en sí mismo sea malo, sino el amor al dinero. La diferencia es crucial. El dinero es una herramienta que puede usarse para bien o para mal. Pero cuando el amor al dinero se convierte en la motivación,
Lo principal de una persona, especialmente de alguien que dice ser un líder espiritual. Debemos estar alerta. Los lobos con piel de oveja a menudo usan el mensaje del Evangelio como un medio para el enriquecimiento personal. En 2 Pedro 2:3 se nos advierte sobre los falsos maestros, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Estos individuos ven la fe como un negocio, no como un llamado a servir. ¿Cómo podemos identificar a alguien que usa la fe como un medio para enriquecerse? Primero, observemos su enfoque en las enseñanzas. Si constantemente hablan sobre prosperidad material y riquezas, pero rara vez mencionan temas como el arrepentimiento, la santidad o el servicio desinteresado, es una señal de alarma. Segundo, presten atención a cómo solicitan donaciones. Lo hacen con transparencia y rendición de cuentas, o utilizan técnicas manipuladoras que juegan con las emociones o incluso el miedo. Jesús nos mostró el camino correcto en Mateo 6:1-4, enseñándonos a dar en secreto, no para ser vistos por los hombres. Tercero, observen su estilo de vida. ¿Viven con sencillez y generosidad o exhiben un lujo excesivo financiado por las donaciones de personas a menudo de escasos recursos? Jesús, nuestro máximo ejemplo, vivió con sencillez y dijo: «Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza». Mateo 8:20. La historia de Balaam, en Números 22-24, nos ofrece un ejemplo poderoso de alguien que usó su posición espiritual para buscar ganancias materiales. Balaam era un profeta que intentó maldecir al pueblo de Dios por dinero. Aunque Dios intervino y le impidió hacerlo, su corazón estaba corrompido por la codicia. De manera similar, en Hechos 8:9-24, encontramos la historia de Simón el Mago, quien intentó comprar el poder del Espíritu Santo. Pedro le respondió con firmeza: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, porque veo que estás en hiel de amargura y en prisión de maldad». Queridos hermanos y hermanas, esto no significa que debamos sospechar de cualquier persona que habla sobre finanzas o que tiene éxito material. Hay muchos líderes fieles que manejan el tema del dinero con integridad y equilibrio bíblico. Lo que debemos discernir es la motivación del corazón. ¿Sirven a Dios o al dinero? Jesús fue claro al respecto en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si sospechas que alguien está usando la fe para enriquecerse, ora por discernimiento, busca consejos de creyentes maduros y fieles. Y recuerda el ejemplo de Cristo, quien siendo rico se hizo pobre por nosotros para que a través de su pobreza pudiéramos ser enriquecidos espiritualmente. 2 Corintios 8:9. En tu propia vida, examina tu relación con el dinero. ¿Es una herramienta que usas para bendecir a otros y avanzar el reino de Dios, o se ha convertido en un ídolo que dirige tus decisiones y prioridades? Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, déjame un comentario diciendo: «Mi tesoro está en Cristo, no en las riquezas terrenales». 10. La palabra final: protegiendo tu corazón. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de nuestro recorrido por las señales bíblicas que nos ayudan a identificar a los lobos con piel de oveja. Hemos explorado la falta de empatía, la manipulación, el engaño de los falsos profetas, el orgullo desmedido, la sed de poder y control, la doble vida, la resistencia a la rendición de cuentas y el amor al dinero. Cada una de estas características nos da herramientas para discernir las intenciones verdaderas de quienes nos rodean. Pero no quiero terminar este mensaje sin darte una palabra de esperanza y poder.
porque aunque hay lobos entre nosotros, tenemos un buen pastor que nos protege y guía. Como dice Juan 10, 11, 14, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, pero el asalariado que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Jesús es nuestro buen pastor, y Él conoce nuestro corazón. No tenemos que vivir con miedo de los lobos, porque Él está con nosotros. Sin embargo, sí debemos ser sabios y discernir. En Efesios 5, 15, 17, Pablo nos exhorta: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ser sabios significa proteger nuestro corazón y nuestra mente. Proverbios 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro corazón es precioso para Dios y debemos protegerlo de aquellos que podrían dañarlo o desviarlo. ¿Cómo podemos proteger nuestro corazón? Primero, manteniéndonos arraigados en la palabra de Dios. El Salmo 119, 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando conocemos bien la palabra de Dios, es más difícil que nos engañen con falsas enseñanzas o manipulaciones. Segundo, cultivando una relación íntima con Dios a través de la oración y la comunión diaria. Cuando estamos en constante comunicación con Dios, su Espíritu nos guía y nos da discernimiento. Tercero, siendo parte de una comunidad de fe saludable, donde hay rendición de cuentas, transparencia y amor genuino. Como dice Proverbios 27, 17, hierro con hierro se afila, y el hombre aguza el rostro de su amigo. Cuarto, prestando atención a las señales de advertencia que hemos discutido, no con un espíritu de sospecha o paranoia, sino con un corazón que busca la verdad y la integridad en las relaciones. Quinto, recordando que todos somos falibles y que debemos ejercer misericordia y perdón. Como dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Queridos hermanos y hermanas, no estamos solos en esta batalla. Dios está con nosotros, y Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida de victoria y discernimiento. Recuerda las palabras de Jesús en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que mantén tu corazón cerca de Dios, tus ojos abiertos a la verdad y tu mente renovada por la palabra. Y cuando te encuentres con un lobo con piel de oveja, no temas. Tu buen pastor está contigo, guiándote, protegiéndote y dándote la sabiduría para discernir. A veces guardamos lo que aprendemos solo para nosotros, sin darnos cuenta de que hay alguien en nuestra vida que necesita escuchar este mensaje. Piensa en un amigo, un familiar, alguien que sabes que está luchando con pensamientos oscuros, con dudas, con la sensación de estar atrapado en una tormenta mental. Este video puede ser la llave que lo libere. Compartir la palabra es como encender una antorcha en la noche. Imagina que estás caminando en la oscuridad total, sin ver ni un solo paso adelante. De repente, alguien te da una luz. No, sería un alivio. No cambiaría tu destino. Hoy, tú puedes ser esa persona. Envíale este video a alguien. Sé el instrumento de Dios para llevar luz donde hay sombras, verdad donde hay confusión,
paz donde hay tormenta. Y recuerda, cada vez que compartes un mensaje de Dios, estás haciendo que su voz llegue más lejos. ¿Por qué suscribirse a este canal es importante? Suscribirse a este canal no es solo hacer clic en un botón, es decirle a YouTube, este contenido es importante, lo necesitamos en nuestras vidas. Cada vez que te suscribes, estás asegurando que estos mensajes siguen llegando a más personas. Es como plantar una semilla. Cuanto más la riegas, más fuerte crece. Jesús nos enseñó que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasa si dejamos de escuchar? Nuestra fe se enfría. Nuestra mente vuelve a llenarse de dudas, miedos y pensamientos negativos. Por eso, te animo a seguir viendo los videos de este canal. Mantente firme en la fe. Cada video es una chispa que mantiene encendida la llama en tu corazón. No permitas que la voz del mundo apague lo que Dios está encendiendo en ti. Si este mensaje ha tocado tu corazón, déjame un comentario diciendo, mi pastor es Jesús, y Él me guía y protege. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.